Buenas noches, mi nombre es Garcilaso de la Vega. En el día de hoy voy a estar presentando la tarea 2, comentario literario, regreso de la muerte de Tomás Vargas Osorio en el curso Autor Moderno 2, en este mes de marzo 2022. Entonces vamos a iniciar con este comentario literario. Voy a tratar de hacerlo de la manera más breve posible para no extenderme y vamos. Entonces, número 1, localización. Este poemario titulado Regreso de la muerte pertenece a la obra de Tomás Vargas Osorio. Recordemos que Tomás Vargas Osorio fue un escritor, ensayista, periodista, poeta e incluso político colombiano que perteneció al grupo literario Piedra y Cielo. Nació en Oiva el 23 de octubre y falleció en Bucaramanga el 21 de diciembre de 1941. Escribió poesía, cuentos, ensayos, trabajó como periodista en varios periódicos del país y también tuvo cargos políticos, incluso fue diputado en Santander en el año 1937 y ocupó cargos también en la Cámara de Representantes. Ese mismo en el año 1939 fundó y dirigió el periódico El Día. Argumento, bueno, en la obra de Tomás Vargas Osorio, Regreso a la muerte, el argumento en sí es que muestra ese arraigado sentido religioso del ser humano, ese sentido filosófico que usa a través de simbolismo, metáforas y poesía para demostrar esa inconformidad con el pensamiento de la vida más allá, es decir, la muerte. La muerte es un tema recurrente en la obra de Tomás Vargas Osorio y se preparó la muerte porque a la final él murió joven, siendo un clímax como de confrontación de lo que pasó en su vida artística, literaria, política, periodista y de ensayista. Claro, él falleció infortunadamente a través de la enfermedad del cáncer. Tema, la muerte, el paisajismo, la naturaleza, el paso del tiempo, son temas recurrentes en la obra de Tomás Vargas Osorio. También el existencialismo con una postura filosófica de la vida que pasa, esos flashbacks, esa nostalgia y ese sentimiento de sufrimiento humano como parte de la vida de las personas, el sufrimiento interior y exterior que de alguna manera nos comparte y nos comunica a través de su poesía y esa presencia del tiempo que va pasando, que va llegando, que se va alejando y a veces que irremediablemente nos lleva hacia la muerte. Estructura, vámonos primero con la estructura externa, recordemos que la forma del poema y responde a las características métricas del poema. A eso se hace referencia a la estructura externa, es decir, número de versos, estrofas, división de las distintas partes según el contenido. Por aquí seleccioné uno de los poemas de Tomás Vargas Osorio en la página 9 titulado Corazón. Está resaltado en rojo, con letras en color rojo. Dice así: siempre perdido y siempre rescatado, retorna a mí de cada lejanía. Herido, alegre, niño traspasado, saeta de la muerte lo seguía. Fiel como el agua al cauce bien hallado, vuelve tras de la lucha y la porfía. Pez por los mares, pescador y alado, trayéndome el coral de su agonía. Eres mío, si herido más profundo, fin y principio, sombra y luz del mundo. En ti, pero tú solo en mi costado, oh corazón sin fin, ala y latido, rescatado una vez y otro perdido, pez por los mares, pescador y alado. Ahí traté de leerlo, digamos que rápido, para ahora sí hacer un análisis de este poema y vámonos con la estructura del poema. Recordemos y si podemos definir que el poema está estructurado de la siguiente manera: versos de arte mayor porque son un poema que viene sílabas de 10 a 16 sílabas. Estructura de la rima, una rima ABAP, AAB y triple A, es decir, AAA, estrofas, hay dos estrofas cuarteto, es decir, combina cuatro versos de arte mayor, también hay dos estrofas tercetos. Es decir, en cada estrofa
Hay de 10 a 16 sílabas y un tipo de rima consonante, porque para que se produzca este tipo de rima, deben estar presentes los mismos fonemas a partir de la sílaba tónica de la última palabra, dos más versos. En resumen, que se repita ese mismo sonido, así haya consonantes o no presentes en la palabra o en cada verso o en cada estructura del poema. Vamos a hacer el ejercicio con el poema Corazón. Versos de arte mayor de 10 a 16 sílabas. Siempre perdí, mira, siempre perdido y siempre rescatado. Ahí van 12. Retorna a mí de cada lejanía. Van 11. Herido, alegre, niño traspasado. Van 11 versos. Saeta de la muerte lo seguía. Van 11. ¿Y a qué nos referimos con esas estrofas, con una estructura de la rima AA o triple A? Vámonos con la primera estrofa y se dan cuenta, ¿cómo dice? Siempre perdido y siempre rescatado, de cada lejanía traspasado seguía. Es decir, primero termina rescatado en ado, luego la palabra lejanía, ia, luego vuelve a traspasado, es decir, ado, y finalmente seguía, ia, es decir, una rima a, ba, a, b, a, b. En la segunda estrofa, hallado, porfia, alado, agonía. Es una estructura ABA por el ritmo, cómo termina al final, cómo se escucha. Ado, ia, ado, ia. Y abajo en la tercera estrofa, una rima a b. Profundo, mundo. Y costado. Profundo, mundo. Otro lado, costado. Y por último, cuarta estrofa, latido, perdido, alado. Latido, perdido, alado. Esto es una rima a o podemos más bien corregir y decir una rima a b. Y si se dan cuenta, rima consonante, tienen como ese mismo sonido, ese mismo, se va repitiendo como ese sonido, así que haya consonantes o no presentes en cada palabra. La estructura interna, recuerden que se estudian detenidamente cuáles son esas partes en las que se divide el poema, según esté organizado el contenido, el tema y esas ideas principales que el autor quiere transmitir. Vamos a tomar el poema Corazón, lo dividimos en 4 estrofas, porque pues está dividido en 4 estrofas, y vamos a analizar en qué tema, a qué se refiere cada estrofa. Con la primera estrofa, siempre perdido y siempre rescatado, retorna a mí de cada lejanía, herido, alegre, niño traspasado, saeta de la muerte lo seguía. El poeta expone un corazón y sus efectos emocionales, enumerando una serie de sentimientos hasta llamar a esa saeta de la muerte, esa muerte que a la final te va a llevar hacia ella, no importa que vaya pasando el tiempo y que a la final esté el herido, un niño alegre, pero también herido y traspasado, y la conclusión es que la muerte está ahí siguiéndote. En la segunda estrofa, el poeta expone la agonía luego de luchar con el corazón, haciendo una analogía del pez y su lucha con el pescador, va y viene. Cuando dice, fiel como el agua, el cauce bien hallado, vuelve tras la lucha y la porfía, pez por los mares, pescador y alado, trayéndome el coral de su agonía. Tercera estrofa, el poeta refleja ese estado de ánimo de un corazón herido hasta que se avecina la muerte. El poeta va reflejando el estado de ánimo de un corazón que está mal herido, que va ahí lentamente agonizando, que a lo último así con los ojos va viendo el destino que es su muerte. Eres mío, si herido más profundo, fin y principio, sombra y luz del mundo en ti, pero tú solo en mi costado. Y en la última estrofa, si la leemos,
Dice así: oh corazón sin fin, ala y latido, rescatado una vez y otro perdido, pez por los mares, pescador y alado. Un corazón que se cansa, que agoniza, que va y viene agonizando, sufriendo. Un corazón que es fiel, que es inseparable ante el sufrimiento, pero igual sigue ahí un poco perdido, sin fin, ala y latido, va rescatando de una vez, pero a su mismo tiempo perdido. Análisis de la forma, vámonos con los análisis de la forma. Se utilizan recursos prácticos, aspectos fónicos, aspectos morfosintácticos. Recursos prácticos en la poesía y en la obra de Tomás Vargas Osorio, vamos a poder encontrar la utilización muy frecuentemente de metáforas, de rimas, de anáforas, personificación, comparaciones, musicalidad, entonación. En los aspectos fónicos, vamos a dar un ejemplo y es la literación. Quiere decir la repetición de uno o varios sonidos similares en el mismo verso o estrofa. Muy fácil lo podemos demostrar en el poema, vamos a tomar el poema Instante de la página 7, donde nos dice, vamos aquí el segunda estrofa. Menos labios pupilas los feroces deseo y mi sueño escarnecido, el corazón que ya es de ti transido y la casa sellada de mis goces. Primera estrofa. Ya el trémulo campo de mis voces, yo te entregara arriba sometido, linderos un recuerdo y un olvido para el frío trabajo de tus hoces. Repetición de uno o varios sonidos similares en el mismo verso o estrofa. Voces, sometido, olvido, hoces, feroces, voces, hoces. Suena parecido, ¿ah? Suena muy similar. Aspectos morfosintácticos, la utilización de anáforas, utilización de polisentedón. Vámonos con las anáforas, repetición de una o varias palabras al comienzo de dos o más frases seguidas en el poema voz, una tierra seca, una tierra estéril, una tierra sin blandos, una tierra sin aire dulce que la bese, una tierra seca sin nombre, repetición de una o varias palabras. Por leasing de ton es la forma en que se utiliza reiteradamente la misma conjugación para enlazar palabras o proponer en una oración consiguiendo un tono más solemne y un ritmo más lento. Una tierra seca sin nombre acogerá a nuestros huesos. Una tierra estéril, hosca, una tierra de ceniza sin pájaros, sin flores y sin puentes. Una tierra sin blandos rumores, silenciosa, con altas y frías peñas, con gargantas de piedra donde habiten. Es un empleo reiterado de una conjugación para enlazar, para juntar, para unir palabras o proposiciones a una sola oración, para darle un tono más solemne, la cadencia de la poesía en un ritmo más lento. Una tierra seca, sin nombre, acogerá nuestros huesos. Una tierra estéril, Oscar. Una tierra de ceniza, sin pájaros y sin flores y sin fuentes. Vámonos acá con los aspectos léxicos semánticos. Se pueden encontrar varios aspectos léxicos semánticos. Aquí señalé como en general cuáles son: comparación, metáfora, sinécdoque, metonimia, personificación, alegoría, en fin. En el poema de Regreso a la Muerte de la página 15 vamos a encontrar lo que son metáfora y comparación, personificación y alegoría. Metáfora, recordemos que la metáfora es la identificación entre dos elementos, uno real y otro así imaginario con el que se guarda algún tipo de analogía. Una metáfora cuando dice sangre clamando como árbol de raíces desterradas, a la luz meridiana como árbol con sus hojas y nidos sepultados. Eso va comparando también el árbol con sus hojas, nidos sepultados y árbol de raíces desterradas. Es decir, la sangre va clamando como un árbol con sus hojas y nidos sepultados en la tierra. Va ahí enterrándose para tratar de regresar a la muerte.
La personificación consiste en atribuir objetos a seres no humanos o cualidades propias de las personas. Consiste en atribuir a objetos o seres no humanos cualidades propias de las personas. La personificación la podemos ver cuando dice el rostro de Dios se iba acercando. No era la noche de doradas cumbres. No era sombra goteando sobre el párpado. No era silencio alzándose del labio. Era luz y sonido golpeando oído y corazón. Luz y sonido golpeando oído y corazón. Consiste en atribuir esos objetos a seres humanos cualidades propias de las personas. El rostro de Dios se iba acercando. También podemos demostrar la existencia de alegoría. Recordemos, la alegoría es una metáfora continuada en que cada una de esas metáforas está en relación con la anterior y con las siguientes. Si el día azul y fértil que produce la leve arquitectura de la rosa, el pan y el dulce trino de la alondra, el día azul y fértil era el día, alto y firme lo mismo que la espiga. Si el día azul y fértil que produce la leve arquitectura de la rosa. ¡Ah, qué belleza! Acá, análisis de la forma, punto número 5. Vámonos rapidito a algunos aspectos estilísticos que podemos encontrar. La anáfora, la personificación, la entonación de forma ascendente o descendente. La apóstrofe, una figura retórica para invocar personajes. La metáfora y símil. Entonces, podemos encontrar, vámonos con apóstrofe. Acá abajo en la última estrofa. Oh corazón sin fin, ala y latido, rescatado una vez y otro perdido, pez por los mares, pescador y alado, apóstrofe, una figura retórica para invocar personajes, fiel como el agua, el cauce bien hallado, vuelve tras la lucha y la porfía, fiel como el agua es fiel, la fidelidad entre el corazón, entre la saeta de la muerte y una persona que está así, perdida, pero rescatada, herida más profunda, sin embargo, sigue siendo fiel como el agua a ese dolor, a ese sufrimiento y a ese estado así de naturalidad, de transparencia, que vuelve luchando y luchando por los mares entre el pez y el pescador. Análisis de la forma, otros aspectos estilísticos. Bueno, en La muerte es un país verde, el poema, incluso ya con el título, podemos identificar que la muerte es un país verde. Hay una personificación, una metáfora, una entonación también, cuando hay exclamación con un sentido de la muerte, un país verde. Cuando lo último, en la última estrofa dice, he de decir todo esto a los hombres, se lo he de contar de forma así, preguntándose, la muerte a la final es un país verde. Pongo aquí las imágenes. Entonces, aspectos textuales y tipo de lenguaje, el modo de locución que podemos encontrar en algunas de las poesías de Tomás Vargas Osorio, en este caso Una tierra seca y sin nombre, titulada El poema, es un modo de locución descriptivo para expresar cómo es algo. Y el tipo de lenguaje, podemos identificar un lenguaje culto, muy culto, un lenguaje estudiado, culto, y a su vez un lenguaje común. Entonces, vamos a leer el poema Una tierra seca y sin nombre para que nos demos cuenta que a la final, un modo de locución descriptivo, de descripción. Una tierra seca y sin nombre acogerá nuestros huesos. Una tierra estéril, osca. Una tierra sin ceniza, sin pájaros, sin flores, sin fuentes. Y si leemos cualquier parte del poema, damos cuenta lo descriptivo que puede ser con la tierra. Una tierra seca y sin nombre a la final, una tierra seca, una tierra sin blandos rumores, una tierra sin aire dulce que la bese. Un tipo de lenguaje pues también culto, cuando nos dices una tierra sin aire dulce que la bese, más piadosa que esta que ciñen claros ríos, con follajes, con fuentes, con rumores, que habitan bellas aves con albas de ámbar dulce. Ahí está ese lenguaje culto, pero también podemos encontrar un lenguaje cotidiano, una tierra seca sin nombre,
a las verdes colinas y a los valles azules para que interioricemos y asimilemos el paisaje, la naturaleza, el paisaje de Santander, la naturaleza santanderiana y del país, la biodiversidad de nuestro país. Textos narrativos, encontramos con un narrador omnisciente, un narrador con personaje protagonista y personaje secundario, porque el narrador a la final también hace parte del protagonismo o toma protagonista en los poemas de Tomás Vargas Osorio, y asimismo temas como la muerte, el paisaje, la naturaleza, ríos numerosos, colinos, praderas, hacen parte de personajes secundarios. Narrador omnisciente es el narrador que todo lo sabe, está pendiente y tiene todo el conocimiento de los hechos, y un conocimiento total de todo lo que pasa, de todo lo que sienten los personajes, sentimientos, sensaciones, emociones. Y podemos demostrar a través del poema La muerte es un país verde. La muerte es un país verde con un pájaro cantando en esa rama última que tiembla de azul frío. Él sabe que está cantando el pájaro en esa rama última. Y acá expresa su opinión el personaje, el narrador. Me parece haber habitado hace mucho tiempo en este país y esta suave pradera, pero ahora soy un hombre con corazón y memoria, un personaje protagonista que expone sus sentimientos, pero también sabe lo que piensan y sienten los personajes. Hace frío en la suave pradera, gotas dulces y frescas de las móviles fróbilas del viento, de las nubes del viento, está ahí pendiente a qué pasa con el viento y cuando va bajando a calmar la fría sed de los huesos. El tiempo, podemos darnos cuenta que hay un tiempo externo, una época de narración ambiental y social, natural, un tiempo interno donde le parece que haber habitado hace mucho tiempo toda una vida, un ritmo narrativo lento. Podemos leer los poemas de manera lenta, pausada. La muerte es un país verde, con un pájaro cantando en esa rama última, que tiembla de azul frío. Hace frío en la suave pradera, gotas dulces y frescas los móviles frondas. El orden de la narración, sabemos y caemos en cuenta que hay flashback, la nostalgia que se va acordando el narrador, ese tiempo nostálgico, el tiempo va pasando así, lineal, pero el narrador va recordando hacia atrás cuando dice, me acuerdo de todo, entre las nieblas, como un desterrado recuerda el aire de la patria vagamente. Cuando dice, me parece haber habitado hace mucho tiempo este país y esta suave pradera, pero ahora soy un hombre con corazón y memoria y se va acordando de todo entre nieblas. Textos teatrales, personajes, los tipos de diálogo, pues los personajes que vemos, está la naturaleza, la muerte, el frío, las gotas dulces, los ríos, las ondas, las colinas, los trinos, el corazón, la soledad. Podemos encontrar tipos de diálogos en verso, en prosa, y un diálogo lento depende del poema que estemos leyendo. En este caso, La muerte es un país verde, escrito en prosa. La muerte es un país verde con un pájaro cantando con esa rama última que tiembla de azul frío. Acotaciones, sonido natural, entonación, refiriéndose al paisaje y la muerte. Es un espacio rural, no urbano, al menos en este poema La muerte es un país verde. Mira que estamos hablando, la muerte es un país verde, paisajístico, natural, donde hay ríos, colinas, trinos. Me parece haber habitado hace mucho tiempo este país y esta suave pradera. Lo primero que nos lleva el autor es una pradera. Estamos en una zona rural, una zona verde, un país verde, un tiempo atemporal y flashback. Recordemos la nostalgia, el tiempo va pasando y nosotros vamos recordando. En el poema Elegías, cuando él dice, volviera a ser el día con su trompeta de oro y ella aún en la noche de sus cabellos largos y de sus ojos ciegos. Volviera a ser el día como una rosa cardena y ella aún en la noche de sus venas dormidas y ella aún en la noche ese tiempo flashback, esos recuerdos, la memoria,
evocando la nostalgia, las emociones, las raíces que tallen ese cuerpo. Y bueno, conclusión y valoración personal. Recordemos que para concluir, la muerte es un tema inmerso que podemos determinar e identificar en la obra de Tomás Vargas Osorio, la riqueza geográfica de Santander y del país. El país, a la final, es verde. La capacidad de plasmar sus vidas, sus pensamientos con su pluma, con su creatividad literaria, con su poesía, la utilización de distintas metáforas para expresar sus ideas, comparaciones, personificaciones y adjetivos en los distintos poemas que se pueden presentar o que se han presentado en la obra de Tomás Vargas Osorio. El tiempo, la importancia del tiempo, el tiempo va corriendo, te va llevando más allá y vas acordándote la nostalgia, la memoria, los flashbacks, esos personajes que van cobrando vida en un espacio rural y paisajístico, el paisaje, la naturaleza, lo verde, un país verde. Y recordemos una estructura externa, versos de arte mayor, de 10 a 16 sílabas, ritmo consonante, hay una entonación, una musicalidad, un ritmo de las palabras a la final en los versos van teniendo un ritmo o un sonido similar. Y hay un narrador que es omnisciente y protagonista también de esas emociones que se van demostrando en cada poema de Tomás Vargas Osorio. Bueno, que estén bien, muchas gracias, hasta luego, gracias y seguiremos aprendiendo de la obra y vida de Tomás Vargas Osorio.